bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. Una buena idea hace un buen programa. Creadores de radio en Octavo Arte. Ya lo ha dicho la voz de Manuel Falce, una buena idea hace un buen programa. Abrimos esta sección característica de Octavo Arte, donde difundimos otras emisoras y otros programas de radio. En este caso vamos a hablar con un hombre que ha estado trabajando, fue el primer locutor estable de la radio Arcángel San Gabriel, de la Radio Nacional 36. Estamos hablando de una radio que salió al aire por primera vez en 1979, el 20 de octubre del año 1979 a las 11:45 horas, y fue este hombre el primer locutor estable de la emisora. Estamos en comunicación con Juan Carlos Salvia. Juan Carlos, bienvenido a Octavo Arte. Aquí Mariano Mindlis, también están Mauro Suárez y Magdalena Igenes que los saludan. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariano, y el resto del elenco. Mucho gusto en escucharlos. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Bueno, estamos bien recordando. Recordando, ¿no? Algunos momentos. Sí, realmente, cuando hay un llamado como el de ustedes es como que dispara un montón de sensaciones que a mí me hacen muy bien. Me imagino que sí, porque el simple hecho de hacer radio, imagino que en un lugar tan extraño, tan lejos de una civilización como una ciudad, estando en la Antártida, un lugar tan, la base Esperanza en la Antártida Argentina, ¿cómo surge la idea de montar una radio? Porque vos, además de ser el primer locutor estable, sos uno de los fundadores de la emisora. ¿Cómo surge esa idea y cómo la llevan a cabo? Mira, Mariano, la idea en realidad surgió tiempo atrás de esta invernada. Estábamos en una base que ya no existe, que es Base Belgrano, que estaba instalada sobre un glaciar, y por el tema del calentamiento global se presumía que el glaciar se iba a desprender. Y en esa invernada, que fue en 1974, nosotros escuchábamos música y escuchábamos en habla hispanoparlante a emisoras de otros países con potencia, pero realmente extrañábamos la radio nuestra, claro. la radio argentina. Uh-huh. Y bueno, cerca de la invernada del 79 surgió esta idea que se cristaliza con el esfuerzo de mucha gente, tanto en la parte, digamos, de programar todo esto y de lograr las licencias para poder hacerlo, de la parte física, que es complicado porque la Antártica, claro, como vos dijiste en el comienzo del programa, es algo muy atípico, muy distinto a otras cosas. Seguro. ¿Y qué eran las cosas, las novedades, las noticias, las informaciones que ustedes tenían para comentar en aquel año, y a quiénes, ¿no? ¿Quién era su público? Bueno, te comento, la emisora es de onda corta, uh-huh. Lo que llamamos onda corta. Emitía en 6030, como dijiste, es filial de Radio Nacional, LRA 36, y nosotros recibíamos, era mucho más rudimentario aquello porque no existían todavía los satélites de comunicaciones, ni internet, ni todo eso, o sea que fue una cosa muy faraónica aquella. Uh-huh. Nosotros recibíamos, por ejemplo, por radio, por lo que se llama banda lateral única, el último informativo de Radio Nacional, uh-huh, que era para todo el país y para RAE en aquel momento, y nosotros lo redifundíamos en el horario nuestro, que comenzaba a las 20 horas y terminaba a las 0 horas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también teníamos lo que en aquel momento teleimpresores se conocían como teletipo, recibíamos noticias de agencias locales y extranjeras, y hacíamos algo así como un boletín informativo. Y después también hacíamos como apoyo a las naves que estaban cerca, claro, algo así de informes glaciológicos, informes meteorológicos, que eran de utilidad. Juan Carlos, ¿cómo andás? Mauro te saluda. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Mucho gusto. Juan Carlos, te consulto más que nada para saber cómo es la vida en Antártida, esos periodos que me hablas de invernadas, en donde calculo que deben estar bastante encerrados y que en un año derivó en hacer un programa de radio, pero digo, ¿cómo es vivir en la Antártida, estar tanto tiempo encerrado por el frío, incomunicado durante mucho tiempo de tus familiares? No sé si habías viajado con familiares vos, pero digo, ¿cómo es ese momento de estar tanto tiempo encerrado en un lugar? Bueno, es buena la pregunta. Sí, realmente es muy, como te dije en un principio, como le decía Mariano, muy atípico todo, ¿no? Uh-huh. Vos considerás que es un lugar muy alejado, que desde el punto de vista geográfico difiere mucho del Polo Norte, que tiene una continuidad geográfica. Claro. La Antártida, digamos, está, el país más cercano, o los países más cercanos son Argentina y Chile, que están a 1000 kilómetros del extremo norte de la península antártica. Pero realmente no hay una vida con seres
talleres permanentes, de vida permanente en la Antártida. Nos visitan en la época del verano, pero tenemos inviernos que son muy largos, muy crudos. En la primera que yo visité, Base Belgrano, temperaturas de 58, 60 grados bajo cero. En el norte de la península antártica es un poco más benigno el clima, tenemos temperaturas de 35, 40 ahí está grados bárbaro. en invierno. Ahí está divino. Va a salir en remerita. Sí, no, el organismo es muy dúctil a todo esto, porque despacio uno se va acostumbrando, y la vestimenta también es adecuada. El viejo equipo antártico que yo tenía pesaba 7 kilos, ahora es un poco más moderno, con, digamos, neoprene, es distinto. Pero yo te hablo de lo mío, lo que yo viví, uno se va adaptando, el físico y bueno, y la ropa que acompaña. Para el que recién entre a Radio LK, algún distraído y esté escuchando Octavo Arte, le contamos que estamos hablando con Juan Carlos Salvia, el primer locutor estable de la Radio Nacional 36, Arcángel San Gabriel, en la base Esperanza de la Antártida, Argentina. Una radio que empezó a emitir en el año 79. Y te quiero consultar también a vos, Juan Carlos, ¿cómo es que llegás primero a la Antártida? Ya nos contaste cómo es que surge la idea de realizar esta emisora de radio, pero ¿cómo llegás vos y por qué decidís, además, digamos, de tu gusto por la radio, por qué deciden montarla? En realidad la cosa surge en la escolaridad primaria. Una tía abuela mía, que por supuesto ya no vive, me regala el libro 4 años en las Orcadas del Sur, y ahí empieza mi curiosidad y mi afán por ir a la Antártida. Después, bueno, evidentemente se cristaliza por la profesión que yo tengo, y logro superar el psicofísico, que es bastante complejo, y lograr ir por primera vez a la Antártida. Eso fue en el año 1974. Y fui a Base Belgrano, la que yo le comentaba a Mariano y a ustedes, que era la más alejada. Ahí tenés, por ejemplo, como curiosidad, una noche de 4 meses, un día de 4 meses, y después un crepúsculo que asciende y desciende, de 2 meses ascendiendo y 2 meses descendiendo. Pero te digo, no ver el sol durante 4 meses puede resultar algo traumático. No, seguro, imagino que sí. La pregunta es, ¿qué diferencia vos la primera vez que fuiste fue en el 74? ¿La última vez que estuviste allí cuándo fue? La última fue en el 91, en las Islas Shetland. ¿Y sentís que hubo diferencias geográficas entre esos años? Digo, el calentamiento global. Sí, te digo, la Shetland, bueno, ya por ser algo insular es muy particular. Después, digamos, tiene asentamiento de bases extranjeras, porque nosotros, de acuerdo al Tratado Antártico, hacemos una suerte de coproducción entre todos los países que firmaron el Tratado Antártico. O sea que hay una diferencia. Belgrano era una base argentina muy perdida, allá cerca del polo. Y esta, que ahora se llama Carlini, antes se llamaba Giovanni, era una isla que estaba, por decirte algo, a caballito de la península antártica, mirando el mapa desde arriba de un satélite, ¿no? Y es distinto porque evidentemente había progresos, ya teníamos televisión a través de los satélites, y lógicamente todo eso nos acercaba mucho más a una vida no tan faraónica como podía haber sido la del año 74. Juan Carlos, Magda te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente, justamente eso es lo que quería saber, porque me llamaba la atención. Ahora es mucho más fácil para los que hacemos radio, desde buscar un entrevistado, contactarlo, tenemos Twitter, estamos todo el tiempo conectados. Pero en ese momento ustedes tenían esta tarea de no solamente hacer radio, que ya era difícil en el 79, sino hacerla desde allí. Me interesa saber la familia, si se podían contactar, mandar mensajes, porque también es uno de los pilares de la radio, que es ponernos en comunicación. Sí, por supuesto. Te digo, todavía en ese año nosotros usábamos el sistema de BLU a través de ondas de alta frecuencia y hablábamos por cambios. Después, con el progreso satelital, evidentemente que ya hablamos como hablo yo con ustedes en este momento por teléfono. Pero sí, es algo, yo lo comentaba, es atípico, pero evidentemente tiene que gustarte mucho y tener como una adaptación, porque bueno, no hay que ser superhombre para ir a la Antártida, para nada, pero sí tener una conciencia donde uno va a ir y de las cosas que se va a privar. Yo te digo como experiencia de que me sirvió para establecer valores propios, valores ajenos, para establecer la importancia de lo que puede ser una familia, de lo que puede ser un barrio, de lo que puede ser un país, porque uno está en otro lado totalmente distinto. No sé si contesto tu pregunta. Sí, totalmente. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente cuando vos dijiste que querías poner una radio? ¿Cómo lo tomaron las personas? No, fue interesante. Lo que pasa es que hay una serie de trámites burocráticos que hay que superarlos, porque si bien en alguna forma uno
ha hecho radio toda la vida, pero de otras características que no son la radio profesional. Yo hice un curso en el ISER, medio acelerado, no cumplí los 4 años, pero me capacitaron. Y bueno, después uno con esa pasión por la radio, que yo la sigo teniendo, porque la radio sigue siendo una fantasía incomparable, sí. Uno logra, sobre todo allá, motivarse y tratar de producir programas medianamente interesantes que en alguna medida difundan el ser argentino al mundo, pero que de otra manera también uno trata de colaborar a través de la radio, como yo les decía antes, con los buques que navegan, con los informes glaciológicos, meteorológicos. Es interesante todo. Quien dice esto es Juan Carlos Salvia, un primer locutor estable de Radio Nacional Arcángel San Gabriel en la base Esperanza en la Antártida, Argentina. Consultarle también, Juan Carlos, por cómo se ha desarrollado en el tiempo esta emisora. Comenzó, imagino, como algo bastante chico, pero ¿cómo está hoy? ¿Qué programación tiene? ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, en un principio, te hago un rápido pantallazo. Sí. Nosotros teníamos una producción local, la radio salía en vivo, teníamos, sí, algunas secuencias grabadas con reportajes que hacíamos a compañeros nuestros que estaban en otras bases distantes, o algo que pudiera ser interesante. Eso sí, iba grabado. Pero nosotros salíamos en vivo, la frecuencia era 6.030 kHz, ahora está saliendo en 15.476, te repito, 15.476 kHz en la banda de 19 metros, y es muy escuchada, sobre todo por los diexistas. Hay una radio colega nuestra, digamos, yo también hago radio acá en la M820 de Lomas de Zamora, sí. Que es Radio Provincia, y que emite un programa que se llama La Rosa de Tokio, y a nosotros también nos hizo un apartado para salir, que son emisoras que los diexistas, te digo, de todo el mundo, se interesan y quieren un certificado de audiencia, que en este caso Radio Nacional lo tenía. Me refiero a Arcángel San Gabriel, sí. Que ellos te dicen, yo en tal hora hice una escucha de tal cosa, y se compatibiliza con lo que tenemos en el libro de guardia de la radio, se le otorga un certificado de recepción. Está claro, está claro. Juan Carlos, nosotros aquí en Octavo Arte decimos que una buena idea hace un buen programa, y está claro que también una buena idea hace una buena emisora. Y vos recién hablabas de la radio como una fantasía incomparable. Esa fue la definición que diste vos, y la anoté, porque me pareció una definición hermosa. Y cuando nosotros aquí en Octavo Arte buscamos programas que hacen de la radio un arte, que tienen una buena idea, y encontramos una respuesta como la tuya en el caso de hoy, realmente nos pone muy felices, y entendemos que no estamos tan equivocados con el concepto y un poquitito con la idea de este programa, que al margen de tener esta sección, Creadores de Radio, también diversifica un poco en lo que es el arte. Pero desde ya agradecerte enormemente por el contacto y recomendarle a la gente y que sepa que la radio trasciende fronteras y que llega a lugares como la Antártida. Eso sin dudas es muy importante. Bueno, yo creo que para el cierre de este digamos, minutos que hemos tenido, está muy bueno lo que dijiste, yo no quiero dibujarlo, comparto totalmente la idea, eso de imaginarse cosas, de imaginarse rostros o fisonomías, es incomparable, como yo te lo comenté. Así que yo les agradezco el hecho de haberme dado este medio como para poder expresarme, y quedo a disposición de ustedes para lo que les guste. Un auténtico placer, Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. La palabra de Juan Carlos Salvia, el primer locutor estable y uno de los fundadores de Radio Nacional Arcángel San Gabriel en la base Esperanza, en la Antártida Argentina.